Gracias por esta hermosa invitación. Cada vez que tengo la oportunidad de estar con ustedes, realmente lo disfruto mucho. Gracias a mi pastora Margarita, Ronnie, Dios les bendiga. Gracias por tener este gran privilegio. Y creo que la palabra que hoy quiero compartir con ustedes tiene mucho sentido, sobre todo pensando en lo que comentaban de la pérdida, cierto que siempre es tan triste de la pérdida de un ser querido, porque todos en alguna medida pasamos tristeza en la vida. El año 2008, mi mamá, después de 9 meses de padecer cáncer, ella también falleció, y es un tiempo muy triste, y todos los procesos son distintos y todos los tomamos de distinta manera. Así que, bueno, mis condolencias para la hermana, espero que Dios le siga bendiciendo, fortaleciendo, y espero que la palabra de Dios, si tienen la oportunidad de verlo en este momento, que les traiga algo de consuelo. ¿Mm? Y quiero compartir lo que dice Génesis capítulo 39 con ustedes. Génesis capítulo 39 habla de una hermosa historia, o parte de una historia, y es la que me leían a mí cuando yo era niño. Esta historia de José, que parece tan, de alguna forma, romántica, no en el sentido eros, no en el sentido de amor de pareja, pero sí en este sentido de, ¡oh, qué lindo cómo llega a ser el segundo después de este rey! Tener este poder, este dinero y poder darle cosas a su familia, qué lindo. Pero el proceso es duro, el proceso es difícil. La vida de José no es color de rosa. Y probablemente la mayoría de los que hoy estamos conectados en esta reunión estemos en la misma. Porque la vida no es color de rosa. Y muchas veces que parece que la vida no tiene sentido. Muchas veces parece que Dios nos abandonó. Muchas veces parece que estamos en la oscuridad, en penumbra. Sin embargo, quiero que analicemos esta palabra de Dios y que de alguna manera podamos gozar de lo que Dios tiene para nosotros. Dice el versículo 20, Génesis capítulo 39, versículo 20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ore conmigo un momento al Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por tus muchas misericordias. Te damos gracias, Señor, porque siempre tú estás. Siempre, Señor, tú nos tienes tomado de tu mano, y como lo dijiste a tus discípulos, estás, Señor, presente en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa seguridad que hoy podemos tener. Sin embargo, sabemos que hay momentos críticos, difíciles, duros, donde también podemos ver tu mano allí. Señor, te ruego que esta palabra tuya traiga consuelo, traiga fortaleza, traiga renovación, y juntos podamos seguir avanzando en la vida para agradarte, honrarte y glorificarte como tú te lo mereces. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo le puse a esta predicación cuando nada parece tener sentido, y no le puse cuando nada tiene sentido, que podría ser una frase muy parecida. ¿Y en qué difieren estas dos palabras? Cuando nada parece tener sentido, de cuando nada tiene sentido. Una cosa es que nosotros no entendamos lo que está pasando, y otra muy distinta es que para Dios no tenga sentido. Y nunca las cosas a Dios se le han salido de control. Yo quiero que vuelva a reflexionar en este versículo. José, el amado, el preferido de sus padres, de su papá, el regalón, de repente lo venden como esclavo, está en otro país donde hablan otro idioma. Bueno, allí lo toman y lo ponen al frente por todas sus virtudes de una casa. Pero es acusado falsamente. Póngase usted en esta situación. Lo acusan de violación, no de cualquier cosa, lo acusan de violación. Terrible. Yo me pongo en los zapatos de José y digo, qué terrible debe haber sido estar allí. Que los hermanos lo hayan vendido como esclavo.
que lo hayan acusado de violación injustamente. Porque una cosa es que a uno lo acusen teniendo sentido, siendo una verdad, pero que sea algo falso y que todos lo crean y que esté allí en la cárcel. Lo que nos dice la palabra del Señor es que Josué, allí en la cárcel, tuvo un tiempo donde Dios trató con él. Y estos fueron alrededor de 17 años probablemente, o 13 años, hay diferentes versiones allí. Probablemente hayan sido alrededor de eso, pero no fue poco tiempo, no fueron un par de meses, no fueron unas semanas, no fue un año ni 2 años, más de 10 con toda seguridad, donde estaba en la cárcel acusado falsamente y enviado a otro país por sus hermanos como esclavo. Entonces, si uno se pone en esa situación, dice, nada tiene sentido. La cuestión es que lo que viene en esta historia nos dice claramente que todo tenía sentido, aun cuando José en ese momento no lo había entendido. Y yo quiero compartir con ustedes tres cosas que debemos recordar, poner en nuestra mente. Y es justo lo que le pasa a José. Poner en nuestra mente cuando parece que todo es oscuro, cuando todo es gris, cuando nada parece tener sentido. ¿Qué debemos recordar? Poner en nuestra mente que la compañía de Dios siempre es real. La compañía de Dios no es solamente para los días buenos. Dice el versículo 21, la primera parte, las primeras palabras, pero Jehová estaba con José. A pesar de estar en la cárcel acusado falsamente, a pesar de que sus hermanos lo odiaban, Dios estaba con José. Dios no lo había olvidado, Dios no lo había abandonado, Dios no lo había echado al olvido, sino que Dios era la compañía en este tiempo de oscuridad, en este tiempo difícil. Dios mismo estaba con José. Y eso debía ser suficiente. Debía ser suficiente. Mi salmo favorito, aunque parezca muy raro porque probablemente para usted pueda ser el Salmo 23, el Salmo 91 y otros salmos que son muy conocidos, el Salmo 117, el Salmo 100. Mi salmo favorito es el 73. Y lo que dice justamente en medio de ese salmo es que cuando el salmista entró a la presencia de Dios, todo pareció distinto. Todo pareció distinto. Y es por eso que José tuvo la forma de ser que tenía, porque vivía en la presencia de Dios y tenía conciencia de que así era. Algo que en la teología se llama lo que es tener conciencia de Dios, es que uno piense permanentemente en que Dios está, a pesar de lo que uno pueda estar viviendo. Porque una cosa es saber que Dios está y que Dios está en todo lugar y se manifiesta en toda situación, y otra cosa es meditar en esto. José tenía claro que Dios era su compañía, y así lo relatan los capítulos siguientes. Dios me ha fortalecido, dice José. En los capítulos siguientes dice, Dios me trajo hasta aquí, y Él me acompañó en todo este tiempo. Nunca me dejó. Compañía de Dios. Cuando uno está en momentos críticos, uno quiere estar, si es niño, con la mamá, con el papá. Cuando es joven, con el pololo, la polola. Cuando es más adulto, con la esposa. En mi caso, con el esposo. Con la gente que uno ama. Pero si hay alguien que nos ama de una forma aún mayor y mejor, es Dios. Él sabe todo lo que necesitamos. Y Él está a nuestro lado permanentemente. Y nos ha dicho, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis capítulo 1 dice que Él está en medio de su pueblo. Y no va a dejar de estarlo. Y eso se lo dice a una iglesia perseguida. Dios no le ha desamparado. Dios no le va a desamparar. Porque el sol no se va cuando vienen las nubes. Permanece allí. Y asimismo Dios permanece estando con nosotros, aun cuando alguien le pueda haber defraudado. Quizás sus padres le defraudaron, quizás una pareja le defraudó,
Pero Dios no le va a defraudar ni le va a dejar, porque Él lo ha dicho así, y Él es fiel. Esto quiere decir que nunca va a faltar a su palabra. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así será. Dios está con su pueblo y permanece fiel a su palabra. Quiero invitarle a que se tome unos segundos y diga, gracias Señor, porque a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de la dificultad, a pesar de que todo parezca gris, tú estás conmigo. Probablemente alguno de sus familiares, usted mismo haya tenido COVID. Dios estuvo con usted y seguirá estando. Probablemente en los próximos meses tenga alguna dificultad, traiga a su mente. Dios está conmigo. Como dijeron los profetas, por ejemplo, Jeremías, Dios está conmigo como poderoso gigante. Dios está conmigo, dice Isaías, y nadie me va a arrebatar de su mano. Dios está. Glorifica al Señor por eso. En segundo lugar, lo que no debemos olvidar en tiempos de crisis es la misericordia del Señor. Su misericordia, la que permanece para siempre. Y dice el mismo versículo 21, y le extendió su misericordia. Le extendió su misericordia. No solamente estuvo con él, sino que le extendió su misericordia. ¿Y qué significa esto? Bueno, en el hebreo, simplemente esta palabra tiene tantas formas, tantos significados, que en español se ha tendido a traducir de tres maneras. Uno como gracia. Podríamos decir, Dios extendió su gracia sobre José. La otra es amor. Dios extendió su amor a Josué. Y Reina Valera lo prefiere traducir como Dios extendió su misericordia. Y esto significa simplemente que Dios no solamente estaba con José, sino que le ayudó en todo este proceso. Esa ayuda parece invisible, esa ayuda que en realidad a veces pareciera tan simple, pero ahí estaba Dios. Cuando alguien está enfermo, por ejemplo, operado y no se puede mover, pareciera tan simple abrocharse los zapatos, pero no lo es. En el momento de dificultad, las cosas básicas, las cosas menos importantes, aún en esos detalles, aún en eso, pero también en lo mayor, Dios va a estar obrando. La gracia es que Jesucristo vino a morir por nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, pero para darnos vida plena, vida en abundancia, vivirlo a Él, vivir a Cristo, vivir en el Espíritu. Y eso es misericordia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por toda la misericordia de Dios, por todo lo que les ha dicho en los capítulos anteriores, que Él ha salvado, les ha librado del pecado, de la condenación, que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. No se olviden, pongan en su mente, Dios ha sido misericordioso. Dios ha sido misericordioso, porque no solamente nos libró del pecado, no solamente nos restauró y nos trajo una vida nueva, sino que esa vida es plena. Esa vida es plena. Fíjese que hoy estoy segurísimo que todos tuvimos alimento en nuestra mesa. Fíjese que tuvimos techo sobre nuestras cabezas. Aún en esas cosas podemos ver la obra y la mano de Dios, su misericordia. Solamente que en el momento oscuro esas cosas parecen tan poco. En nuestros casos, o en muchos de nuestros casos, tener hijos que alaban al Señor, tener una pareja comprensiva. Veamos la misericordia de Dios, porque en el momento gris, muchas veces tendemos a mirar esa oscuridad, pero así como es tan lindo salir en Quintero un día de verano donde está todo despejado en la noche y en la oscuridad mirar las estrellas, veamos que en ese momento oscuro está Dios. Cuando yo me quedo dentro de la casa no puedo ver las estrellas. Cuando ven sí mismo y veo solamente lo que está mal, lo que está gris. Pero en el tiempo de crisis recuerde,
Dios ha extendido su misericordia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Romanos 8. Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Pero lo que previamente dice el apóstol, si Dios el Padre nos ha dado a Cristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Los salmistas llegan a decir, si Él cuida de las aves, de la vegetación, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? El mismo Señor Jesús dice que las flores de los campos se visten hermosas. ¿Cómo no se va a preocupar Dios de nosotros? Que somos sus hijos, sus hijas. Dios tiene cuidado de usted. Pierda cuidado, porque Dios tiene cuidado de usted. Y vea el futuro. Vea el futuro, un futuro esplendoroso, donde Dios seguirá obrando por su misericordia, no porque lo merezcamos, sino porque Él es misericordioso y lleno de gracia. Por eso seguirá obrando a nuestro favor. Y en tercer lugar, ¿qué debemos recordar? Es que estamos en un proceso. Estamos en el proceso de Dios. La última parte del versículo 21 dice, y le dio gracia. Pero esta gracia es distinta a la anterior, a la palabra de misericordia, sino que le dio la forma de caerle bien al jefe de la cárcel. Dios estaba obrando, Dios estaba con José, en primer lugar, y eso es lo que recordaba José. En segundo lugar, la misericordia de Dios. Y esto lo hacía distinguirse de toda la gente que le rodeaba. José era distinto al copero, al panadero y a todos los demás que estaban en la cárcel sumidos en sus desgracias. Estamos en un proceso que muchas veces no va a ser el mejor, muchas veces no va a ser lo más fácil. Uno de mis deportistas favoritos de ver, no en su vida, pero sí de ver, era Marcelo Ríos. Recuerdo que en el año 98, él, después de ganar un partido excelente a Agassi, él salió número 1 del mundo. Y en una entrevista, él dijo, yo fui número 1 no porque me lo regalaron, dijo él, porque yo me levantaba temprano a entrenar. Cuando todos se iban de fiesta, yo me privaba de un montón de cosas. Ahora ya no lo hace. ¿Eh? Pero bueno, en ese proceso que estaba de ser número 1, lo hacía. Dios sabe lo que necesitamos. Dios lo sabe. El experto en café sabe que necesita el café para ser el mejor. El lapidario, que es la persona que trabaja con los diamantes, sabe cómo tallar ese diamante. Y así como cada uno de los expertos saben cómo trabajar cada uno de sus materiales, el oro, la plata, Dios sabe y es especialista en personas. Y Dios está trabajando contigo y conmigo. El profeta Jeremías vio allí en Pomaire, diríamos nosotros, a alguien que estaba haciendo vasijas, a este artesano que estaba trabajando con sus manos, y veía cómo esta vasija se volvía a destruir una y otra vez, hasta que formó la mejor vasija. ¿Qué hay que hacer para esto? Para que esta vasija llegue a ser algo bueno. Hay que sacarle las impurezas, hay que moldearla, transformarla, porque está en un proceso. Dios está obrando en ti, Dios está obrando en mí. Aún en tiempos de crisis, aún cuando parece que Dios nos está aplastando y ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Dios sigue obrando en tu vida y en mi vida. Estamos en el proceso de Dios. Amados hermanos y hermanas, cuando todo parezca que no tiene sentido, traiga estas 3 cosas a su mente. Dios está con su pueblo. Dios está contigo. Sin importar tu nombre, Dios te conoce. Dios sabe tu situación y Él tiene misericordia para cada uno de nosotros. Y eso debe hacernos ver que estamos en sus propósitos y en su proceso. Y en ese tiempo, Dios nos va a ayudar.
¿Anhelas tú ser esta vasija formidable, terminada, completa, para glorificar al Señor? ¿Anhelas tú realmente vivir esa vida que a Dios le agrada y ser algo terminado, perfecto, especial? Porque sin duda todas nuestras vidas son distintas. Y gloria a Dios por eso. Porque hay una probabilidad de 1 en 400.000 millones de que tú seas quien eres. Pero Dios lo eligió así. Dios lo eligió así. 1 en 400.000 millones. Y tú eres distinta a todas las demás personas. Y Dios quiere actuar en ti y a través de ti. Somos el pueblo de Dios. Por eso Dios no te ha abandonado. Dios va a seguir estando con su misericordia y Dios va a seguir teniéndote en su proceso porque te ama. Porque te ama. Quiero pedirles que oremos un momento y que le digamos gracias, Señor. Porque a pesar de las crisis, a pesar de las circunstancias, puedo estar seguro, segura de que tú estés conmigo y que nunca me dejarás. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, tu misericordia, tu fidelidad permanecen allí. Gracias, Señor. Señor, en esta tarde te glorificamos, te honramos y te decimos gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de todos los conflictos, las diferentes circunstancias que cada uno tiene en su vida personal, a pesar, Señor, de los problemas económicos que puedan haber, a pesar de los problemas íntimos, a pesar, Señor, de todas las cosas terribles que puedan estar pasando, tú estás con nosotros. Y hoy te damos gracias. Señor, quiero orar por nuestra hermana que ha perdido su ser querido, por nuestra hermana Adriana. Señor, gracias por su vida. Te damos gracias, Señor, porque tú le restableces. Gracias, Señor, porque tú le fortaleces y le sustentas. Y te ruego, Señor, que como iglesia podamos ser también la extensión de tu misericordia a todo aquel que sufre, a todo aquel que te necesita. Oh Señor, que podamos ser la extensión de tu mano en el tiempo de dificultad y de tristeza, porque tu luz está en nosotros y tú te preocupas de que seamos aquella luz, aún en los momentos de crisis y de oscuridad. Gracias, Señor, porque no solamente tu misericordia nos ha alcanzado, no solamente tu perdón nos ha alcanzado, sino que también ese entendimiento, esa comprensión de saber que en el proceso tú sigues amándonos, cuidándonos y sigues estando con nosotros para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias. Gracias, Señor. Le invito a levantar su mano un momento y decirle gracias, Señor, porque estoy en ti y a ti te pertenezco. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú estás conmigo y eres quien me defiende, quien me cuida, quien me ama. Gracias, Señor. Deje sus cargas delante del Señor. Si usted está pasando un momento de dificultad, dígale, Señor, te necesito. Pero gracias porque tú estás conmigo y hoy una vez más me lo recuerdas. Gracias porque una vez más me dices que tu misericordia está en cada cosa que veo, en cada cosa que vivo. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, estoy en tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Y recuerden, Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Dios les bendiga.